Hola comunidad, después de una pausa muy larga, hemos vuelto y esperamos no volver a parar. Eso sí, lo que nutre este podcast son las historias que ustedes nos puedan enviar, así que por favor no duden en seguirlas enviando. Quisiéramos poder contar muchísimas más y llenarlos de nuestros relatos durante todo el 2026. Ojalá muchos años más. Por ahora, por circunstancias que ocurrieron en la vida, he escrito mi primera creepypasta y quisiera podérselas narrar. Empecemos. Trabajo en el servicio al estudiante en una institución educativa muy importante de Colombia. Como muchas otras instituciones, esta tiene sede en el centro de Bogotá. El centro, que es repleto de historias, de peligro, de vidas, de muertes. Allí se gestó la historia del país, héroes de la patria, batallas que marcaron el rumbo de una nación. Yo, por muchas razones de la vida, llegué allí. Soy parte del grupo de apoyo de temporada alta, un trabajo por un par de meses, para ayudar a cubrir la demanda que hay por registro de asignaturas, pagos de matrículas, entre otros. Para mí, iba a ser un trabajo de un par de meses para no quedarme sin plata en diciembre y enero. Como en muchas otras experiencias que he tenido, me esperaba una montaña de capacitaciones, trabajar fuerte, conocer gente nueva, a veces estar frustrado con la vida y, cuando menos pensara, el tiempo iba a pasar y saldría de allí, a continuar con mi camino. Jamás pensé, por un instante, la historia que me esperaba. Como les contaba antes, mi trabajo era por poco más de un par de meses. Según mis compañeros, corrí con suerte porque de 4 posibles horarios, el mío quedó de 10 de la mañana a 7 de la noche. Me decían que no madrugar era la mejor parte. Sin embargo, no me molestaba madrugar por unos cuantos días. Además, una parte del grupo salía a las 4, otros a las 5, unos pocos a las 6, y los últimos quedábamos hasta las 7 de la noche. La verdad, hubo días en que fue difícil porque mientras todos hablaban de lo que harían en sus vacaciones o que harían después de rezar la novena temprano, yo sabía que yo saldría tarde. La ciudad estaría sola y admito que da un poco de miedo por la seguridad, y al llegar a mi casa ya la familia se estaría despidiendo. Dado que manejamos mucha información, para no cometer errores a cada uno de nosotros nos asignan un padrino. Es como la primera persona en quien debemos apoyarnos en caso de tener dudas. Mi padrino llevaba 2 años trabajando allí. El área está dividida como en casi toda atención al cliente: call center, atención presencial y chat. Yo estaba en el call center, en la parte del fondo de la oficina. Podrán imaginar que entre menos personas y cuando caía la noche, estar solo allí daba un poco de miedo. No falta cuando se escuchan ruidos raros. Justamente nos pasó que hubo un ratón muy grande merodeando la oficina y al comienzo más de un susto nos dimos al pensar que era algo paranormal. No me dan miedo los ratones, pero sí fue muy gracioso cuando mis compañeras lo vieron. Creo que hubiesen preferido a la Llorona. Mis compañeros de trabajo, no solo los de temporada, sino los de base o antiguos, son de muchas edades y algunos con muchísimos años de trabajo en la institución. Todos con sus historias de vida muy interesantes. Me gusta mucho conocer las realidades de la gente. Me hace recordar que mi realidad a veces no es la única. Además, me gusta aprender con ejemplos. Un día de trabajo normal en el que esperaba resolver muchas llamadas y tratar de sacarle el mejor provecho al día, escuché a mi padrino hablar de algo curioso que le había pasado durante una atención presencial. Un estudiante se agachó y al levantarse les dijo: «Mira, a alguien se le cayó». Mi padrino extendió la mano, lo recibió y quedó tan extrañado que no se dio cuenta cuántos segundos pasaron. Solo sabe que, al levantar la cabeza, ese estudiante no estaba. Volvió a ver lo que le entregó y no sabía si reír o temer. La curiosidad me ganó y justo coincidió con mi break, así que me acerqué y me lo enseñó.
Una cabra de no más de 15 centímetros de alta tejida a mano. Era de color rojo, cuernos negros y un pentagrama invertido en la frente. Al comienzo daba ternura, pero de inmediato empezaron las conjeturas. Es diabólico, es embrujado, no lo toques, es tierno o simplemente a la persona que se le cayó le gustaba mucho y ya. No representa nada malo necesariamente. Como a mi pequeño grupo de amigos y amigas nos pareció gracioso, empezamos a turnarlo a escondidas de los demás compañeros y de nuestro jefe para tenerlo por ratos en el puesto. Eso sí, esperando que quien lo perdió no volviera por él. Si volvía, se lo regresaríamos con dolor. Pasaron los días y, como publicaba fotos de la cabrita cada vez que correspondía tenerla en mi puesto, no faltaban los regaños de mi mamá y de mis tías. Sin embargo, claramente, yo no iba a dejar de jugar con él. Una noche llegué a la casa, me acosté a dormir y soñé con esa cabrita. Soñaba que movía la cabeza, se elevaba un poco y miraba a una de las compañeras antiguas. Ella daba unos pasos y rodaba por las escaleras, se lastimaba una pierna. Al día siguiente todo transcurría normal. No recordaba el sueño hasta que vi a mi compañera. Le conté lo que ocurría para que no se cumpliera, como dice el agüero, y nos dio risa. Cuando ya tuvo que bajar al baño, dijimos: con cuidado, no sea que te caigas. Bajó 3 escalones y al cuarto su tobillo se dobló. Ella voló hacia adelante y justo subía un compañero. La abrazó fuerte y todos quedamos un poco nerviosos. Afortunadamente nada pasó. A las 7 de la noche salimos hacia el Transmilenio. Es el medio de transporte masivo de Bogotá. Cuando íbamos a bajar el andén, una persona pasó en cicla muy rápido y por poco atropella a mi amiga. Ella esquivó de un salto el golpe. Sin embargo, no se fijó que había una pequeña alcantarilla abierta. Al caer allí, la pierna derecha quedó atrapada hasta debajo de la rodilla. Su cuerpo por el impulso cayó completamente acostado en el piso. Sonó un crujido fuerte, como cuando una rama se rompe, y acto seguido, mi amiga gritó tan fuerte que a todos los que estábamos allí nos recorrió un escalofrío por toda la espalda, antes de poder reaccionar y auxiliarla. El resultado: tibia y peroné expuestos. Ella gritaba que le aplicaran algo para el dolor. Llegó la ambulancia y se la llevó. Pocas horas después le hicieron un par de cirugías. Quedó con unos cuantos tornillos que asomaban de su pierna y una incapacidad de casi 2 meses. Cuando llegué a casa esa noche, le conté a mi familia y pensábamos que hubiese sido mejor que la cicla la atropellara. Tal vez hubiese sido cuestión de unos cuantos raspones. Cené y me dispuse a descansar. Esa noche soñé que estábamos en la oficina y varias personas se me acercaban a preguntarme cómo había sido el accidente. Cuando volvían a su puesto, el muñeco se elevó y volteó a mirar a Miguel, un compañero también muy antiguo. En el sueño, Miguel perdía el control y se golpeaba en la cabeza contra una esquina de la pared. Se hacía una herida como para unos cuantos puntos. Miguel tiene fama de que en cada temporada siempre le coquetea a alguna compañera del grupo de apoyo. Lo malo es que él cree que lo hace bien, pero solo ahuyenta a quienes lo rodean. De hecho, cuentan que ya ha tenido algunos problemas. Ese día, Miguel invitó a cine a una compañera del grupo de apoyo. Ella, sin avisar, apagó el computador y salió corriendo para evitar que él la viera y la siguiera molestando. Miguel lo notó desde lejos y corrió para interceptarla, con tan mala suerte que pisó una botella de vidrio casi vacía. Su cuerpo cayó con tanta fuerza que parecía que lo hubiese arrollado un camión. Se escuchó el asombro de todos y yo, con la boca abierta, la mirada fija, aguantando la respiración y recordando el sueño, dije en voz alta: ¡su cabeza! ¡Tengan cuidado con su cabeza! Todos rodearon a Miguel. No se movía. La pared ya no era blanca. Una enorme mancha roja la cubría. Nuestra compañera de apoyo había frenado en seco y ahora estaba de pie, temblando y con gotas rojas en su cara y su ropa. Llamé rápido a una ambulancia. Se llevaron inconsciente a Miguel. Afortunadamente, un par de horas después, recibimos el reporte donde informaban que había despertado. Necesitaría cirugía estética.
Todos susurraban y estaban muy preocupados por el shock que les causó la herida de Miguel, la mancha en la pared que aún nadie borraba. Sin embargo, mi corazón palpitaba muy fuerte y no podía dejar de pensar que la culpa no era de la mala suerte, era aquel muñeco que en mis sueños me avisaba quién seguía. Esa noche, comunidad, tuve miedo de dormir. De hecho, traté de ver videos en el celular hasta tarde. Afortunadamente, después de caer rendido, no soñé nada con él. Pasaron un par de días en los que cualquier movimiento brusco, movimiento de algo inesperado o cualquier ruido me hicieran asustar. Sin embargo, entendí que, como no había soñado con él, nada malo iba a pasar. A la tercera noche, volvió a aparecer en mis sueños. El muñeco se elevaba, giraba su cabeza y muy despacio siguió el caminar de uno de los jefes más antiguos de la oficina. Él iba para la cafetería y, como ocurre en los sueños, en un parpadeo todos estábamos allí, en aquel lugar donde a diario compartimos un café. En el sueño estábamos riendo, como solíamos hacer en momentos libres. Pedro, el jefe que les comento, el cual yo no conocía muy bien, estaba lavando la vasija donde llevaba la fruta. Abrió la puerta superior del mueble para sacar el papel de secar. Muy lento, un cuchillo de gran tamaño cayó de la parte superior ingresando por su ojo izquierdo como si fuera mantequilla. Cuando él gritó y giró desesperado a buscar mi ayuda, desperté de un salto. Quedé sentado en mi cama sudando y recordando su gesto y esa mancha roja que crecía sin parar. Esa noche no pude dormir más pensando en cómo iba a ocurrir al día siguiente. Pensaba, ¿por qué ellos? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo lo detengo? Me bañé y alisté temprano. Llegué mucho antes que los demás. El vigilante me permitió el paso un poco extrañado, pero le dije que tenía que terminar una presentación para una reunión a la primera hora. Corrí, abrí mi cajón y allí estaba el muñeco. Lo levanté, agarré una caneca, papel de reciclaje y una lata de aerosol para el baño. Subí corriendo a la terraza. Lo metí a la caneca, lo rocié con el aerosol y con un fósforo le prendí fuego. Ardió y tenía mucho miedo de ver que se moviera. Sin embargo, tenía más miedo de que lastimara a alguien más. No quité la mirada hasta que se redujo a cenizas. Rápidamente puse todo en una bolsa, fui al baño, jugué la caneca para limpiarla lo mejor posible y la puse en su lugar. Cuando volví a mi puesto, sentí un alivio gigante. Más tarde me escribió un amigo para que fuéramos a la cafetería. Además, me dijo que era su turno para el muñeco, así que lo quería de regreso. Nos reunimos, nos servimos un café y le dije que tenía que contarle algo, que necesitaba desahogarme, pero tendría que jurarme que era un secreto que llevaría a la tumba. Cuando le dije eso, entró aquel jefe que vi en el sueño. Venía directo a lavar la taza en la que traía la fruta. El déjà vu me causó escalofríos, tanto que le dije con risa nerviosa: Pedro, ten cuidado con tu cara. Él giró muy nervioso y me dijo muy asustado: ¿Eres tú? ¿Lo viste? ¿Qué sabes? ¿Qué me va a pasar? ¡Dime! Me tomó de los hombros y empezó a sacudirme muy fuerte. Le dije temblando que me soltara para poderle contar, pero él no paraba de gritar. De pronto me soltó y dijo: me tengo que ir, tengo que desaparecer de nuevo y avisarle a Sara. Sara es una de las jefes que llevaba un poco más de tiempo que él. De ella había escuchado, pero no la conocía porque estaba de vacaciones y tenía varios días acumulados. Cuando Pedro giró, se enredó con una silla. Trató de agarrarse del mesón de la cocina, pero tomó un trapo que tenía sobre él el tinto recién preparado. Cuando cayó al piso, la jarra de vidrio con el café hirviendo cayó como si se lo hubieran lanzado justo en la parte izquierda de su cara. Pedro no paraba de gritar del dolor hasta que se desmayó. Llamamos a urgencias y unas horas después nos confirmaron que tenía muchos vidrios en su rostro y que, por las quemaduras y los cortes, había perdido su ojo izquierdo. La recuperación sería larga y muy dolorosa. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Sí, yo lo vencí, yo lo quemé hasta que no quedó nada.
Mi amigo trataba de calmarme y preguntarme qué era eso tan importante que tenía que decirle. Yo no podía hablar. Fui corriendo a mi casa, me oculté, estaba aterrado. Me venció el miedo. Lo único que pude hacer fue meterme bajo las cobijas, como un niño pequeño que cree que así se salvará del espanto. Lloré como hace mucho no lo hacía. Lo malo de haber llorado así es que quedé tan agotado que, sin darme cuenta, caí profundamente dormido. Esa noche soñé que estaba en la oficina y el muñeco seguía allí, sentado al lado del mouse de mi computador. Pesaba toneladas, no lo podía quitar. Levanté la cabeza y veía a Sara entrar por la puerta principal, muy preocupada y gritando mi nombre. Se acercaba y me decía que teníamos que hablar, que quería saber por qué Pedro le gritaba que yo sabía todo, que era mi culpa. Me dijo que saliéramos a hablar y subimos al ascensor. Íbamos para el 6º piso y, como ella decía, poder hablar en privado. Cuando la pequeña pantalla marcaba que íbamos cruzando el 5º piso, el ascensor se detuvo abruptamente. Hubo un ruido como metálico y el ascensor se desplomó. Gritábamos y después de un golpe muy fuerte abría mis ojos y sentía una presión muy fuerte en el pecho. Empecé a analizar mi cuerpo y un dolor que no me dejaba respirar empezó a hacerse más y más agudo. Cuando llevé mis manos a mi cara, tosí y mi mano quedó cubierta de una mancha roja. Bajé la mirada y mi pecho y espalda habían sido atravesados por uno de los resortes que tiene el ascensor. Sara ya no se encontraba con vida. Me desperté llorando sin parar. No quería contestar llamadas, mensajes, no me levanté de la cama. Obviamente no iba a ir a la oficina ese día. Tenía que pensar, pero el miedo no me dejaba. Recordé la iglesia del padre que conoce a mi familia y pensé que lo mejor era acudir a él. La ayuda que necesitaba no era física, era espiritual. Cuando salí del apartamento y cerré la puerta, allí estaba Sara. Grité del susto y le pedí que se alejara. Me pidió que me calmara. Me dijo que si podíamos hablar, que necesitaba hacerme preguntas porque Pedro decía muchas incoherencias, que por favor le regalara 10 minutos para asegurarse de que yo estaba bien y si sabía a qué se refería Pedro. Le dije que aceptaba, pero con la única condición de llevarme a la iglesia, que yo le daría las indicaciones. Ella estaba muy extrañada, sin embargo, seguía intentando darme calma. Me dijo que aceptaba, que para llegar más rápido me llevaría en su carro. Subimos a su auto y cuando arrancamos le pedí que por favor tenía que llegar urgente a la iglesia, por lo que tomó la autopista. La aplicación marcaba que duraríamos 15 minutos, así que Sara me pidió que le dijera por qué Pedro decía que yo sabría el porqué de los accidentes, que no eran una mala racha, que eran una maldición. Quería entender qué ocurría en su oficina. Me dijo: «Puedes decirme dónde lo encontraste sin problema, no le diré a nadie». Allí la miré a los ojos lentamente y le pregunté: «¿Encontré a quién? Yo nunca dije que eso tuviera que ver con algo que encontré. ¿Qué sabes? Dime qué sabes». Ella cambió completamente su cara de tranquilidad y de curiosidad inocente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo: «Hace poco más de 10 años, eso llegó a nosotros y empecé a soñar con él. Los más antiguos que sobrevivimos a él son quienes se accidentaron esta semana, pero yo soy quien logró detenerlo por tanto tiempo. Soy la que pensaba que lo había derrotado para siempre y ahora volvió para terminar lo que empezó. A ellos los lastimó porque fueron parte del plan para destruirlos, pero seguramente a mí me va a querer». Allí hizo una pausa y empezó a temblar y tartamudear. Le pregunté qué estaba pasando y cuando por fin reaccionó dijo: «¿Está en la silla de atrás?». Los dos giramos y allí estaba, sentado como si no le hubiese pasado nada. Sara perdió el control del carro, solo sentí cuando empezamos a girar y perdí el conocimiento. En un momento, por el ruido de las sirenas, abrí los ojos y vi a Sara entre la silla y el volante. Bajé la mirada y la parte baja de su cuerpo no estaba. Empecé a llorar, me dolía respirar, recordé el sueño y al tocar mi pecho, una barra se había incrustado por mi espalda. Perdí el conocimiento de nuevo.
Desperté en el hospital un par de días después. Me hicieron una cirugía muy delicada, pero todo salió bien. Los doctores están esperando a que pueda respirar por mi propia cuenta con la fuerza suficiente para darme de alta. Cuando llegó la policía a hacerme unas preguntas, les dije que sí, entre los escombros habían visto un muñeco rojo. Ellos dijeron que no había nada más que nuestros cuerpos y la cartera de Sara. Escribo esto, Esteban, te comparto mi historia porque esta mañana, después de la terapia, vino el rescatista que me ayudó a salir del carro. Me dijo: mira, encontré esto en el carro, está intacto, lo dejaré en la silla para que te acompañe. Cuando giré, sí, era aquel muñeco que no ha parado de mirarme fijamente y que, estoy seguro, me llevará con él, porque intenté desaparecerlo, así como hizo Sara. No sé qué quiere, no sé qué espera o qué busca, solo sé que esto no termina conmigo. La enfermera que viene siempre a hacerme curaciones entró como siempre, alegre para revisar mi estado de salud y cambiar mis vendajes. Giró su cabeza hacia la silla y cuando lo vio, le temblaron las piernas. Empezó a llorar y dijo: ¿Qué hace él aquí? Yo me deshice de él. No me hagas daño. Aléjate como me encontró. Bienvenidos una vez más a Descansa en Paz. Si tienes una historia, envíamela. Pero cuidado, a veces hablar de ellos Los atrae. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que todavía estamos aquí.